Acá estamos tratando de poner un tema musical. A ver, vamos a ver si por el celular sale y si se puede escuchar. Eh, a ver, vamos a escucharlo. ¿Escuchan? El himno, no sé si alcanzaron a escuchar la letra. Pero es distinta la nuestra. Es distinta a la que cantamos nosotros, pero habla de andar con Jesús, caminar con Jesús. Los invito a que abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y en esta noche quería compartir el tema, un tema que hace ya mucho tiempo me viene dando vuelta en mi corazón y bueno, esta es la oportunidad de poderlo compartir con ustedes. Es caminar en el desierto. Es así como yo le puse el título a este pensamiento que quiero compartir con ustedes. Pero es lo que el Señor puso en mi corazón. El desierto es una parte muy importante en la Biblia y lo podemos encontrar en varias cosas que ocurrió en el desierto. Entonces, para comenzar, leamos en Romanos capítulo 8, versículo 28. El viernes lo tocó Ariel. Yo digo, uy, este me sacó el mensaje. Pero dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a
a su propósito son llamados. Primero tenemos que entender que los que aman a Dios, dice la palabra de Dios, dice todas las cosas. Cuando dice todas, son todas. Cuando vemos este tiempo que estamos pasando, el Señor tiene el control de todo. Tiene el control a nivel mundial. No es que a Él se le escapó y estas cosas suceden porque el Señor permite estas cosas. Y el Señor tiene el control del mundo, tiene el control de nuestro país, tiene el control de nuestra provincia y tiene el control de esta ciudad. Y cuando decimos todas las cosas, estamos viviendo un tiempo donde estamos padeciendo el encierro, que no es poca cosa para no darle importancia. Estar encerrados es difícil, pero es por nuestra salud, es lo que el Señor nos manda. Y hay un propósito, por eso toqué este versículo que dice, conforme a su propósito son llamados. El Señor nos llamó con un propósito de estar en este lugar así encerrados sin poder ir a nuestro salón. ¿Y por qué será? ¿No se han preguntado ustedes? Yo sí. Me he preguntado por qué el Señor cerró las iglesias, los salones. ¿No será que estamos idealizando el salón? ¿No será que está ocupando un lugar, el salón, mejor que el lugar que el Señor quiere tener? Hay un propósito. Y entonces nos llama, es lo que yo quería compartir con ustedes, nos llama a un lugar, a estar encerrado, a estar, como decir, estar en el desierto. Y caminar en el desierto es difícil, porque el desierto es un lugar inhóspito. Si bien nuestros hogares tenemos todo, tenemos calefacción, tenemos comida, pero estamos encerrados. Y el Señor nos está llamando. Y tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios del caminar en el desierto. Y hay un propósito en caminar en el desierto. No es que el Señor te lleva a un lugar y te deja abandonado. No, el Señor está al lado tuyo. Y por ahí estamos pasando por dificultades, estamos pasando por enfermedades, estamos pasando por necesidades económicas. ¿Cuántas cosas? Pero el Señor nos llama con un propósito. Ahora, avancemos un poquito más. Podemos seguir hablando de este tema, pero quiero que nos vayamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos ver el primer ejemplo de Moisés. Moisés era un hombre que se crió con los egipcios. 40 años tuvo con los egipcios. 40 años y cuando él, en ese tiempo, al tener 40 años, fue y vio cómo uno de él, de su pueblo, nosotros aquí comúnmente, cariñosamente le decimos paisano, el egipcio le estaba castigando y Moisés lo defendió y lo terminó matando al egipcio. Pero ahí se tuvo que escapar por miedo a que lo mataran a él. Y así Moisés estuvo 40 años. 40 años en el campo, solo. Si bien él se casó, tenía su esposa, pero estaba solo. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál fue el propósito del Señor que lo llevó a Moisés a estar 40 años? 40 años que el Señor lo preparó. Ahora fíjense, si ustedes me acompañan en Éxodo capítulo 14,
todo el capítulo 3, perdón, el capítulo 3 habla de lo que pasó con Moisés, el llamado de Moisés. Pero aparte, para ir minimizando el tiempo, lo invito a que vayamos al capítulo 14, donde ya Moisés, el Señor le había mandado a que liberara al pueblo de Israel. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque es el resultado. Quiero que vayamos a ver el resultado de lo que pasó con Moisés. Ya Moisés el Señor había, por medio de Moisés, había hecho pasar a Egipto por las 10 plagas. Tremendo, tremendo el poder como se manifestó ahí. Pero la plaga fue solamente para el pueblo de Egipto, no para el pueblo de Israel. Y allí el pueblo de Israel lo saca, la última plaga que fue cuando el Señor dijo: el que no pintaba con sangre el dintel de la puerta, pasaba el espíritu y se llevaba la vida del primogénito. Se fueron y ahí fue cuando el faraón perdió a su primogénito, a su hijo, y ahí lo liberó al pueblo de Israel, con mano fuerte. Y ellos estando, yo le cuento todo esto para que vayamos a ver cuál es el resultado del trabajo que hizo el Señor en el corazón de Moisés. Cuando llegaron a un lugar donde estaba el Mar Rojo, porque el Señor no lo quiso llevar por un camino más corto, que si lo vemos en el capítulo 13, verso 17 de Éxodo, fíjense por qué el Señor no lo llevó al pueblo de Israel en un camino más corto, porque según se calculaba de que para llegar a la tierra prometida, el pueblo podía estar caminando por 30 días, 40 días como máximo. Y fíjense lo que dice el verso 17 del capítulo 3 de Éxodo. Y luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra del filisteo que estaba más cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. El pueblo, a pesar de que ellos habían visto el poder de Dios, cómo lo había sacado de la esclavitud de Egipto, ese pueblo quería seguir siendo esclavo de Egipto. Fíjense lo que dice el capítulo 14, verso 11, cuando estaban en una posición difícil, donde venían los egipcios atrás del pueblo de Israel y ellos tenían al frente el Mar Rojo. Y dice el versículo 11, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Verso 12, ¿no es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Querían seguir siendo esclavos. Ahora bien, y ahí me maravilla lo que Moisés le respondió al pueblo. Y es aquí donde yo quiero detenerme un poquito, de qué manera el corazón de Moisés estaba, en qué condición estaba. Y ahí estaban. Todavía el Señor no le había dicho cómo iban a pasar por el Mar Rojo. Y fíjense lo que le responde Moisés a su pueblo. El versículo 13 de Éxodo 14, 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre le veréis. El verso 14 dice: y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y me llama la atención de que como Moisés, sin saber cómo Dios lo iba a utilizar,
cómo Dios iba a hacer para que el pueblo no se muera, porque tenían el mar adelante y los egipcios atrás. Y Moisés le dice, no temáis, estar firme. Y le da una profecía, como una profecía, dice, ved la salvación de Jehová, que hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más, para siempre lo veréis. Y esto me habla de una comunión íntima con el Señor. Este es el resultado. El resultado de un hombre que tenía intimidad con el Señor y sabía lo que el Señor algo iba a hacer. Esto, tener sintonía con el Señor. ¿Y cómo podemos nosotros tener sintonía? Y yo los invito a que en esta noche podamos revisar nuestra vida. Porque el Señor quiere trabajar en tu corazón y en mi corazón. Y estamos viviendo un tiempo donde el Señor quiere trabajar en nuestra vida. Algo quiere cambiar. Yo no sé qué es en tu vida. En mi corazón sí, yo sé qué es lo que quiere cambiar. Yo sé qué es dónde Él está trabajando. Y yo quiero que en esta noche podamos tener el corazón abierto para decirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que querés? ¿Qué querés que cambie? Que podamos revisar nuestra vida. Y como decía Moisés, tenía una buena sintonía con el Señor. Pero no con eso. Fíjense, vayamos a otro pasaje en Éxodo, capítulo 33. ¿Qué resultado tuvo Moisés? ¿Qué resultado? El resultado de estar en el desierto. Capítulo 33, verso 11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera de sus compañeros. Verso 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Ahora miren, hermanos, Jehová hablaba con Moisés de una manera especial. Dice la palabra de Dios cara a cara. Moisés no lo veía a Dios, porque nadie puede ver a Dios por su santidad. Sería imposible. La palabra de Dios dice que el que llega a ver a Dios se muere ahí nomás. Ahora, Moisés, este es el resultado de la comunión con Dios. Hablaba cara a cara. Ahora yo me pregunto y analizo esto. ¿Dios me habla a mí? ¿Dios te habla a ti? ¿De qué manera hoy Dios habla? A través de su palabra. Ahora, me pregunto, en este tiempo que estamos viviendo, ¿cómo estamos con la palabra de Dios? Porque antes teníamos el salón. Y antes íbamos al local, íbamos con la Biblia bajo el brazo y leíamos la palabra de Dios y orábamos, y estaba el hermano al lado mío y veía cómo leíamos, cómo orábamos. Ahora yo estoy solo acá. Usted está solo en su casa. No tiene el salón. ¿Tiene necesidad de leer la palabra de Dios? ¿Tiene necesidad de tener esa intimidad con el Señor? ¿Tiene usted la necesidad? Es para que revisemos nuestra vida, hermanos. Para que vayamos y pensemos y analicemos. Ahora estoy solo yo en mi casa. ¿Hablo con Dios? ¿Tengo esa intimidad? ¿Leo su palabra? ¿Tengo necesidad de escuchar la voz de Dios? Mucho para analizar y mucho para pensar. Pero avanzamos. Avanzamos, ese fue el resultado de este siervo de Dios, que fue obediente. Un hombre que fue obediente, un hombre que fue instrumento en las manos de Dios. Y tenía la sintonía con Dios.
y hablaba, y Dios hablaba con él. Ahora, me llama la atención lo que Moisés le dice al Señor. El verso 13, ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Te ruego que me muestres. Si he hallado gracia en tus ojos. Hebreos dice, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Dónde están puestos mis ojos? Y lo lindo que dice mi presencia, el verso 14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué lindo saber. Vemos a un pueblo rebelde, pero a Moisés lo vemos un hombre de Dios, un hombre que transformó su corazón. El pueblo pasó por ese mar rojo que se abrieron las aguas y dice la palabra de Dios que pasó en seco. Pasó en seco en el capítulo 14. Ahí habla de que pasó en seco el pueblo de Dios, no se mojó. Después también vemos el pueblo rebelde que cuando Moisés se fue al monte Sinaí, cuando bajó, vio que habían hecho un becerro para adorar. Pero Dios, a pesar de la idolatría, a pesar de su dureza de corazón, Dios jamás lo abandonó a su pueblo. A pesar de eso, jamás lo abandonó, porque la palabra de Dios nos dice que de día había una nube y de noche había una llama. ¿Y saben por qué es eso? Muchos escritores dicen que en el desierto hay temperaturas extremas. Por ejemplo, de día la temperatura es altísima y de noche la temperatura baja a bajo cero. Y dice la palabra de Dios dice que había una nube de día y una llama de noche. La nube lo cubría para que no sufrieran el calor de su pueblo. Y de noche la llama para regular la temperatura, para que no se murieran de frío. Detalles que el Señor tuvo presente por su pueblo. Ahora yo te pregunto a vos y me pregunto a mí, ¿el Señor no nos mima? ¿No sentimos su presencia al lado nuestro? Como pueblo de Dios, ¿no hemos visto milagros? ¿No hemos visto cómo Dios se ha manifestado grandemente en medio nuestro? ¿Cuántas oraciones contestadas, hermanos? ¿Cuántas? ¿Cuántas bendiciones hemos recibido? Porque el Señor está al lado nuestro. Y la palabra de Dios dice, el Señor nos dice, estoy con vosotros siempre. Pero hoy, en este tiempo, nos llama a una reflexión. Creo que nos llama. Por eso que puso algo en mi corazón de hablar de este tema. Porque creo que es necesario. Porque es necesario esta zaranda para que nos saque limpio, para que tengamos la oportunidad de acercarnos al Señor. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Otro ejemplo, decíamos, dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dice, te ruego que me muestres ahora tu camino. Y me iba al pasaje de Proverbios, capítulo 23, 26, que dice, dame, hijo mío, tu corazón. Vamos a leerlo, vamos a Proverbios, porque dice algo más que es importante, que lo tengamos presente. Proverbios, capítulo 23, versículo 26. Dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos.
qué importante es saber de mirar a quién estamos, dónde están nuestros ojos, hacia dónde. Pero el Señor te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y creo que esto es fundamental. Hoy el Señor está trabajando en tu corazón y está trabajando en mi corazón, porque quiere algo especial. Y vamos a llegar a ese algo especial. Fíjense el segundo ejemplo de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Dice, y él también se crió en el desierto. Toda su vida en el desierto, y se vestía con la piel de camello y comía langostas y miel. Pero ¿cuál es el resultado de este hombre? ¿Cuál es el resultado? Fíjense lo que dice en San Juan. Vayamos a San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, creo que todos lo conocemos, 27. Fíjense este hombre que dice así, y este es el que viene, que dijo Juan el Bautista, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. En ese corazón había humildad, se dio cuenta de su bajeza, se dio cuenta de su debilidad, se dio cuenta de que era débil. Y cuando se vio al Señor, dice, he aquí, como dice el 29, verso 29 del mismo capítulo, y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este hombre no solamente tenía humildad, sino tenía discernimiento espiritual. Porque apenas lo vio, y se dio cuenta quién era. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había un trabajo. Este es el resultado de estar en el desierto. Ese es el trabajo que hizo Dios en el corazón de Juan el Bautista. Avanzamos. Podemos ver también el desierto de Pablo. Y ustedes estarán diciendo, ¿desierto de Pablo? Sí, el desierto de Pablo. Estuvo 3 años en Siberia. Fíjense lo que dice en Gálatas capítulo 1, que ahí cuenta él. Vayamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, 17 y 18. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstol antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, 3 años estuvo en el desierto, en Arabia. Arabia, ustedes saben que es prácticamente todo desierto. Pero ahí, según los escritores, algunos dicen que el mismo Señor lo preparó. Ahora me llama la atención qué preparación necesitaba Pablo. ¿Qué preparación necesitaba Pablo? Si Pablo se crió a los pies de Gamaliel, un gran hombre de la ley, un hombre reconocido por todo el pueblo. Eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 22, verso 3, que él fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? Lo vemos en Hechos capítulo 5, verso 34. Gamaliel era un hombre fariseo de los grandes sabios de la Escritura. Y ahí, a los pies de Gamaliel, de este hombre, se crió Saulo. Ahora, ¿qué preparación necesitaba Pablo, que estuvo 3 años en Arabia? ¿Qué preparación tuvo? Y podemos ver
el resultado. Ahí nomás en Filipenses capítulo 1. Fíjense lo que dice. Es un texto muy conocido, Filipenses capítulo 1, que creo que todos lo sabemos de memoria, pero me gusta leerlo en la palabra de Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Este es el resultado. Pablo, lo que es conocimiento de la Escritura, a él no le faltaba. A él le faltaba otra cosa. Otra cosa le faltaba. Le faltaba el trabajo en el corazón. Le faltaba el trabajo profundo de su alma, de su corazón. Y el resultado de Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Otro resultado que podemos leer de Pablo, 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 1. Verso 12. Dice, por la cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¡Wow, hermanos! Este es el resultado que Dios hizo en su trabajo. Dios hizo en su trabajo. Un trabajo grandísimo en su corazón. Porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro. Yo sé a quién he creído. Y estoy seguro. ¿Usted puede decir lo mismo? ¿Yo lo puedo decir? Son preguntas que nos podemos ir haciendo para ir trabajando en nuestro interior. Cada uno de nosotros, hermanos, ir trabajando. Ahora, avanzamos. El último ejemplo que quiero dejar, a Pedro. El desierto de Pedro. Si bien no fue el desierto literal, pero ahí el Señor trabajó un montón en Pedro. Ahora, ¿cómo era Pedro? Ustedes saben que el Señor lo vio pescando y le dijo, ahora ven conmigo, ahora vas a ser pescador de hombres. Pero faltaba trabajar. Pedro lo siguió al Señor. Fue obediente a la voz de Dios, del Señor. Pero había que trabajar mucho. Y fíjense lo que era Pedro. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Interesante lo que ocurre acá. Capítulo 16, verso 21. Ahí está en Marcos. Mateo 16, verso 21. Dice, vamos a leer hasta el 23. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, lo que el Señor estaba anunciando. Entonces, fíjense lo que dice acá, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro, con la buena intención, por ahí por la inocencia, o porque faltaba discernimiento, le decía esto al Señor. Y fíjense lo que el Señor le tuvo que decir a Pedro. El 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás,
me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¡Wow! Duras palabras para a un siervo de Dios, duras palabras porque le era tropiezo. Ahora, hermanos, yo me analizo esto. Yo no quiero ser tropiezo en la obra de Dios. Pedro tenía la buena intención, no quería que el Señor muriera. Pero Pedro no entendía, no tenía el discernimiento para entender que para eso había venido el Señor. Y era tropiezo en la obra. Era tropiezo en el propósito de Dios, del Señor. Ahora, cuando yo miro esto, me analizo a mi vida y me gustaría que vos, te analizaras también ahí. Y digas lo mismo. Y puedas decir lo mismo y analizarte. Que el Señor nos salve del tropiezo en la obra. Con la buena intención tal vez, pero tal vez no tenemos el discernimiento necesario para comprender los propósitos de Dios. Y por eso que muchas veces el Señor nos lleva a un desierto, para que entendamos, para que comprendamos, para que digamos como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y decir, y estoy seguro en quién he creído. Y estoy seguro. Este era Pedro. Vayamos a Lucas, hermanos. Lucas capítulo 22. Y acá Pedro promete, le promete algo al Señor. Lucas capítulo 22. Acá mi señora me está haciendo señas que corte, que no sea tan larguero. Lucas, ya terminamos. Lucas capítulo 22. Eh, 22, 33 y 34. Y acá llegó el momento donde Pedro, donde estaba con el Señor. Podemos leer el 31 para entrar en el contexto. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El 33 dice, y él le dijo, Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. El 34 dice, y él le dijo, el Señor le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Acá Pedro se jugó, impulsivo. Dijo, no, Señor, estoy dispuesto a ir hasta en la cárcel y si es necesario, a la muerte. Pero lo hacía con la carne, con sus fuerzas. Pero fíjense, podemos detener un poquito más acá, pero no quiero, por amor al tiempo, vayamos a lo que sucedió. A lo que sucedió. En el verso 54 del mismo capítulo, del 22, acá niega Pedro al Señor. Y acá se cumple lo que el Señor le había dicho. Vamos a leerlo. Del 54 al 62 dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos había encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también con ellos. Acá hay una enseñanza también con quién nos metemos, con quién nos rodeamos, ¿no? Pedro se metió en la boca del lobo acá.
El 56 dice, pero una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo también este estaba con él. Pero él le negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, fíjense lo que dice el verso 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió afuera y lloró amargamente. Este es el desierto de Pedro, el peor momento de su vida, porque lloró amargamente. Tremendo lo que vivió Pedro. Pero el Señor necesitaba zarandearlo, como dice, Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido que zarandearlo como a trigo. Y es verdad, pero el Señor rogó para que la fe de Pedro no falte. Ahora, hermanos queridos, cuando vemos que por la fuerza Pedro decía, daré mi vida por ti. Pero también podemos ver para avanzar el resultado de Pedro, de haber estado en ese desierto, haber estado en esa tremenda prueba que el Señor trabajó en su corazón, pero fíjense el resultado de Pedro. Vayamos a San Juan capítulo 21. El Evangelio de San Juan capítulo 21, ya voy terminando. Déjenme terminar, hermanos. Le pido paciencia. Capítulo 21, verso 15 y 17. Del 15 al 17. Cuando hubieron comido, ya el Señor había hecho la obra, lo habían crucificado, el Señor ya había resucitado, y se le aparece a sus discípulos una mañana cuando estaban pescando. ¿Y saben qué es lo lindo? El Señor le preparó el desayuno a sus discípulos. Lo podemos leer en el 21:12. Y le dijo Jesús, venid, comed. Le había preparado el desayuno a sus discípulos. Y después que comieron, lo llamó a Pedro. El 15 dice, cuando hubieron comido, 21:15, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Mira, hermanos, que aquí es la culminación, es el resultado del trabajo que el Señor hizo en Pedro, en el corazón. Pedro, ¿me amas? Ahora, hermanos queridos, los quiero llevar a que analicemos nuestra vida, la suya y la analizo la mía. El verso 15 dice, ¿me amas más que estos? Comienza así el Señor. Y creo que hoy te pregunta a ti y me pregunta a mí. ¿Me amas más que podemos poner nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros nietos, que hace mucho que no los vemos, que yo no los veo, los amo tremendamente y me muero por tenerlos? Y hoy el Señor me pregunta a mí, ¿me amas más que estos? Creo que el Señor está trabajando en tu vida y en mi vida. ¿Me amas? Ahora, hermanos,
quiero que de alguna manera podamos, para entender un poquito más la pregunta que le hizo a Pedro, pongamos en vez del nombre de Pedro, ponga su nombre. Y yo pongo el mío. Y yo analizo de esta manera, que el Señor hoy me está preguntando, y te está preguntando a vos, a usted. Omar, ¿me amas? ¿Me amas más que esto? Tremenda pregunta, ¿eh? Y creo, hermanos, que la respuesta se la tiene que dar usted. Yo también se la tengo que dar. Pero tengamos presente esto, hermanos, que yo le puedo decir muchas cosas, pero el Señor conoce mi corazón. El Señor conoce tu corazón. Y en una oportunidad a los fariseos les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está tu corazón? Son preguntas que me gustaría que te hagas vos y que me la hago yo también. Y esta pregunta que le dijo a Pedro, me la estoy haciendo yo. Que hoy el Señor me está diciendo, Omar, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Realmente me amas? Y por último, le dejo el versículo para reflexionar. Lucas capítulo 10, y con eso finalizamos. Lucas capítulo 10. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Por qué a veces nos hace vivir situaciones difíciles? Capítulo 10, verso 27. Él le dijo, 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Cuando hablamos de esto podemos detenernos y aquí podemos hablar mucho más, porque está el corazón, está el alma, está tu fuerza, está tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hermanos queridos, es lo que el Señor quiere. Y seguramente está trabajando en tu vida. Y seguramente está trabajando en tu corazón. Y hoy más que nunca, hermanos, como estamos viviendo, el Señor nos llama a que analicemos nuestra vida. ¿Cómo estamos con el Señor? El Señor quiere ocupar el primer lugar, hermanos, sobre todas las cosas, el primer lugar de todo. Y ese es el trabajo que está haciendo el Señor en mi corazón y en tu corazón. El primer lugar. Podemos seguir hablando, pero el tiempo pasó, nos corrió. Pero pensemos, hermanos, analicemos. ¿Amamos al Señor verdaderamente? ¿Está en el primer lugar de mi vida, de mi corazón, de todo mi ser? ¿Está el Señor en el primer lugar? Quiera Dios que en esta noche podamos analizar, que en esta noche podamos decirle, Señor, ¿sabe qué? Yo le tuve que decir eso al Señor. Señor, perdóname porque no estás ocupando ese lugar. Porque hay otras cosas. Y hoy el Señor me dice, Omar, ¿me amas? Mira Dios, hermanos queridos, que en esta noche reflexionemos profundamente y que nos demos cuenta cómo estamos, cuál es nuestra transparencia con el Señor. ¿Cuál es la transparencia? Que Dios pueda bendecir tu vida y que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Amén. Que el Señor le bendiga.